Vamos a ver en este teórico las lesiones de piel de etiología micótica. Entonces, sabemos que las infecciones, ya sean micóticas o parasitarias, pueden tener expresión cutánea y esta puede ser limitada a la piel, partes blandas o tener un compromiso sistémico. Y acá varía el escenario clínico según el paciente. Por ejemplo, en un paciente inmunocompetente se puede presentar con una dermatofitosis, las candidiasis mucocutáneas, afecciones por levaduras del género Malassezia, una esporotricosis, paracoccidioidomicosis, pero cambia si el paciente es inmunodeprimido. Por ejemplo, se pueden presentar las mismas entidades que en el inmunocompetente, pero con un compromiso más diseminado y más florido, pero también tenemos que pensar en otros agentes como histoplasma, cryptococcus, ¿sí? Que pueden ser más severos. Distinto es si el paciente viajó hacia determinada zona endémica. Ahí tenemos que pensar parasitosis o micosis propias de la zona. O si nos encontramos en situaciones especiales como pueden ser accidentes con arácnidos y con ofidios. También los artrópodos pueden provocar infecciones con expresión cutánea, como puede ser la escabiosis, la pediculosis, las miasis. Entonces, para empezar, para abordar correctamente las lesiones de piel, mucosas y faneras, debemos hacer un adecuado anamnesis y un examen físico. Con esto vamos a desprender la etiología, ¿no? Nos vamos a orientar por una etiología más infecciosa. Y dentro de las etiologías infecciosas tenemos las virales, las bacterianas, las fúngicas y las parasitarias. Dentro de las fúngicas tenemos lo que son las micosis superficiales por implantación y profundas. Ahora vamos a ver las micosis superficiales y dentro de ellas las más frecuentes, que son la dermatofitosis, las candidiasis mucocutáneas y afecciones por levaduras del género Malassezia. Entonces, primeramente nos vamos a basar para poder identificar una determinada micosis en las lesiones cutáneas elementales, ¿sí? Esto es para que todos nos guiemos con el mismo léxico. Entonces tenemos las lesiones elementales o primarias, que serían las lesiones elementales en sí mismas, y las secundarias, que serían esas lesiones que van a surgir de la evolución de otro proceso, ¿no? Como las escoriaciones, la descamación, la ulceración. Entonces aquí tenemos una lesión elemental que es la mácula, ¿sí? Aquí ven una lesión que es macular, es decir, que solamente implica un cambio en la coloración de la piel, no es una lesión sobrelevada, sino solamente el cambio de coloración. Aquí ven distintas máculas que van a confluir, son máculas hipopigmentadas, redondeadas, ovaladas, que son muy características de la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial que está ocasionada por levaduras del género Malassezia. Estas levaduras son parte de la flora cutánea normal del hombre y diversos animales, y justamente, como veíamos, está caracterizada por estas máculas hipopigmentadas, hiperpigmentadas, es decir, con menos o con más color que la piel del individuo, o también pueden ser eritematosas con una descamación fina. Si ustedes se fijan bien en la foto, van a notar esa fina descamación. Esta micosis va a afectar principalmente la cara anterior del tórax, el cuello y la raíz de miembros superiores y la espalda, que son áreas donde tenemos la mayor cantidad, ¿verdad?, de glándulas sebáceas. Generalmente hay que fijarse que se acompaña de pitiriasis seca, es decir, de caspa. Es una micosis que tiene una evolución crónica, que evoluciona en empujes y recidivas. Generalmente el paciente consulta en verano porque al broncearse se pone en contraste, ¿verdad?, del color, pero es una enfermedad que la presenta todo el año. Y el motivo de consulta es principalmente estético. Si bien puede dar algunas veces prurito, no es lo más frecuente generalmente esa sintomática. Entonces, hablando de la gente, las especies del género Malassezia pueden causar además diversas enfermedades, ya sean en humanos como animales. Tenemos, como dijimos, la pitiriasis versicolor, pero también la dermatitis seborreica, que es muy frecuente, la foliculitis, blefaritis, otitis. Estas levaduras son lipofílicas, como dijimos, son parte de la flora normal de la piel, sin embargo, pueden actuar como patógenos cuando se exponen a ciertos cambios en el microclima, en desbalance de la flora. Entonces, por esta razón se les asocia tanto a micosis superficiales y muy infrecuentemente, pero se han reportado casos de micosis sistémicas.
Aquí tienen las especies del género Malassezia. Ha cambiado mucho la taxonomía y la nomenclatura de estas a través de los años. Las más frecuentes en piel normal y en las enfermedades son Malassezia furfur, globosa y Sympodialis. Estas levaduras son lipodependientes, requieren de enzimas lipolíticas para poder utilizar los lípidos esenciales para su crecimiento. Se limitan exclusivamente a afectar la capa córnea de la piel, por eso vemos esta descamación furfurácea, esa descamación fina. Y tenemos dos variedades clínicas más importantes, ¿no? La hipocromiante o hipopigmentada y la hipercromiante o hiperpigmentada. Y estas variedades se explican un poco por la producción de melanina y la distribución de los melanosomas. Por ejemplo, en la variedad que es hipopigmentada hay una disminución de la producción de melanina porque la levadura por sí misma produce sustancias que son inhibidores de la tirosinasa, es decir, la enzima que se encarga de la síntesis de melanina. La variedad hipercromiante se relaciona más que nada a que aumenta el tamaño de los melanosomas y ellos cambian su distribución a nivel de la epidermis. El diagnóstico de esta entidad es micológico. Tenemos la sospecha clínica y hay que hacerle un estudio micológico para poder confirmarla. El examen micológico consta de un directo y un cultivo. La toma de la muestra de las lesiones se puede realizar con bisturí o mediante una cinta adhesiva. Estas escamas de piel se van a poner en una lámina portaobjetos y se le agrega hidróxido de potasio como para poder disgregar la queratina. Se pone una laminilla y se observa al microscopio óptico. También se pueden hacer tinciones, se fijan las escamas al portaobjetos con ácido acético, se colorean con azul de metileno, como lo vemos en la imagen, y lo que vamos a ver es esto: levaduras en acúmulos y filamentos. Estos filamentos nos van a hablar de la patogenicidad de la levadura. Son cortos, como los ven ahí, rectangulares, tabicados. Y esta imagen nos hace acordar a la imagen de albóndigas con espagueti. Los cultivos no son necesarios para el diagnóstico porque habíamos hablado que es un componente de la flora normal. Entonces los hacemos solo con fines epidemiológicos. Con el examen directo ya podemos hacer el diagnóstico e instaurar un tratamiento. El tratamiento va a depender según la extensión de las lesiones, o sea, si las lesiones son pocas, vamos a utilizar un tratamiento tópico, y si son muy diseminadas, vamos a usar tratamiento sistémico. Es importante aclararle al paciente que es una patología que tiene una recidiva muy frecuente, entonces tenemos que hacer el tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento de mantenimiento se basa más que nada en shampoos con ketoconazol, por lo menos utilizar una vez por semana. Para el tratamiento de lesiones localizadas, elegimos los productos tópicos, siempre el shampoo, por ejemplo con ketoconazol, primero más intensivo, una vez al día por 7 días, y luego lo dejamos de mantenimiento, asociado a soles tópicos. En el caso de los azoles tópicos preferimos las lociones o spray porque no tienen bases oleosas como las cremas. Acuérdense que eran áreas más que nada de distribución seborreica, en donde teníamos las lesiones. El tratamiento sistémico se realiza con fluconazol, vía oral 2 veces por semana por 2 semanas. Entonces aquí tenemos otra lesión cutánea elemental, que es la placa, y esta placa que tienen ahí es una lesión muy característica de la tinea corporis. Las placas son lesiones sobrelevadas mayores a 1 centímetro. Tienen distintas formas. Aquí hablamos de la tinea corporis. La tinea corporis es un tipo de dermatofitosis, que estas son micosis superficiales, son universales, están causadas por un grupo de hongos que le llamamos dermatofitos. Estos hongos tienen la capacidad de invadir tejidos queratinizados, tanto del hombre como de animales, y producen estas lesiones que se llaman tiñas, y según la localización anatómica va a variar el nombre. Capitis es del cuero cabelludo, podemos tener de la barba, a nivel del cuerpo, inguinocrural, de los pies, de las uñas. Los dermatofitos en sí son ascomicetos, poseen filamentos hialinos, delgados, ramificados y tabicados, que son los que vamos a ver en el examen directo. También los cultivos, como decíamos, son queratinofílicos y queratinolíticos, y la transmisión es a través de contacto directo por sus esporas.
En cuanto a la epidemiología, son universales, pero varían regionalmente las especies también. El mecanismo de transmisión es directo. Y los géneros principales son 3: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton, con sus diversas especies. Se conocen alrededor de 40. También la taxonomía ha variado últimamente y muchos se han involucrado en procesos zoológicos. Esto es importante. Según la ecología de los dermatofitos, los podemos distribuir en antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. En los geofílicos la tierra va a ser el sustrato básico. Ellos van a estar parasitando lo que sería la queratina que está dispuesta en el suelo, de escamas del hombre, de animales, etc. Aquí la especie más frecuente es Microsporum gypsum. Luego tenemos los zoofílicos, que son los que están adaptados al parasitismo de los animales, como Microsporum canis, Mentagrophytes, Verrucosum, Echinum. Van a ver que cada uno está más y menos adaptado a su hospedero animal. Sin embargo, también, al igual que los zoofílicos, pueden producir una micosis en el ser humano, y generalmente este tipo de micosis son más inflamatorias porque no están tan adaptados, ¿verdad?, al hombre. Por ejemplo, los dermatofitos que son antropofílicos producen lesiones mucho menos inflamatorias, como pueden ser solamente una descamación en el caso de Trichophyton interdigitales, ocasionando la tinea pedis. Aquí tenemos la tinea corporis. Ven que es una placa. Y ahora sí, las características fundamentales y cómo nosotros, por qué pensamos que es un dermatofito el que está ocasionando esta lesión, porque es una placa que es redondeada, que tiene un borde, que si lo notan tiene eritema y descamación, un borde eritemato escamoso, que le llamamos un borde de avance, ¿sí? Porque el hongo crece en la piel de una manera centrífuga. En este borde, que sería el borde activo, es donde vamos a encontrar el hongo y de donde vamos a aprovechar para hacer la toma de la muestra. Ahí ven, por ejemplo, una tinea corporis diseminada. Eran 3 hermanas que tenían en común el contacto epidemiológico con un gato. Muchas veces los animales no tienen lesiones, sino que son portadores asintomáticos. Aquí tienen también, por ejemplo, en un paciente inmunodeprimido, ven que también existe un borde con eritema y descamación, acá más que nada a nivel de codo, pero son lesiones más diseminadas y que tienen bastantes escoriaciones por el rascado. Este era un paciente inmunodeprimido. Otra variedad de dermatofitosis, la tinea cruris. En este caso no es una lesión redondeada porque habla del compromiso del pliegue inguinocrural y el borde de avance va a seguir lo que sería el pliegue. Aquí ven una coloración más castaña, que es más hiperpigmentación posinflamatoria de tanto rascado por parte del paciente. Ven cómo algunas especies de dermatofitos están más implicados en determinados tipos de tiña también. La tiña a nivel inguinal generalmente es por dermatofitos antropofílicos como Epidermophyton o Trichophyton rubrum. Las dermatofitosis también se pueden presentar con descamación. Lo típico es la tinea pedis, que existen distintas variedades. Pueden ser variedad a nivel interdigital solamente, a nivel plantar, en mocasín, como ven ahí, que con un borde bien delimitado de la cara lateral del pie. A nivel de la mano también. A nivel de la mano existe una descamación en la cara palmar generalmente, y en la cara dorsal de la mano adoptan un aspecto más de la tinea corporis, un aspecto redondeado. Aquí ven también las especies más frecuentes, generalmente son antropofílicas. Siempre que hay una tiña también a nivel inguinal tenemos que ir a fijarnos en los pies, porque puede ser también compartido, y generalmente en los pies puede haber una afección de las uñas, hay que ir a mirar eso también. Aquí ven el compromiso interdigital, plantar, y aquí ven cómo hacemos la toma de la muestra del borde de la lesión. El diagnóstico de las dermatofitosis es clínico, epidemiológico y de laboratorio de confirmación con el examen micológico, el directo y los cultivos. En el examen directo vemos las escamas al microscopio con hidróxido de potasio, y lo que vamos a ver son los filamentos, que como decíamos, los filamentos dermatofitos son hialinos,
ramificados, tabicados, y se ven ahí, se presentan también los artrosporos. Los artrosporos son esas pelotitas que son justamente esporas, productos de la reproducción asexual del hongo en los tejidos, ¿sí? Dan la imagen como de un collar de cuentas. Luego lo que hacemos con esas escamas también es cultivarlo en medios como Saguro, con agregado de antibiótico y determinados antifúngicos, para poder ver la morfología de la colonia y aislar el agente. Entonces, nosotros a partir del cultivo hacemos una toma, la miramos al microscopio y podemos decir qué género de dermatofito es el que está ocasionando esto. Entonces, ¿cómo los identificamos? Bueno, por los conidios, los macroconidios y los microconidios. Estos conidios son esporas, en realidad, que son productos de la reproducción asexuada del hongo en los cultivos. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver en los cultivos, a los conidios o en el ambiente, pero nunca en el paciente. Nunca lo vamos a ver en la muestra, en el directo, por ejemplo, del paciente. Entonces, Microsporum se caracteriza por unas colonias blancas, algodonosas, por ejemplo, Microsporum canis, un tinte más amarillento al reverso de la colonia. Y lo característico son estos macroconidios, cuando lo observamos al microscopio, en forma de huso, tabicados y abundantes microconidios. Las especies más frecuentes que vemos son Microsporum canis, cuyo reservorio dijimos son los perros y gatos, y Microsporum gypsum, cuyo reservorio es la tierra. Al género Trichophyton lo vamos a distinguir por tener macroconidios en forma de habano y abundantes microconidios. Aquí tenemos también especies más antropofílicas y otras zoofílicas, de las más frecuentes Trichophyton rubrum y Mentagrophytes. El género Epidermophyton se caracteriza por tener esos macroconidios en forma piriforme, que están agrupados en racimos y no tienen microconidios. De este género existe una especie que es Epidermophyton flocosum y es antropofílico, como dijimos. El tratamiento de la dermatofitosis también, al igual que la pitiriasis versicolor, tenemos que ver si hacemos tratamiento tópico o sistémico según la extensión y localización de las lesiones. Aquí vemos solo las dermatofitosis que están limitadas a piel, pero acuérdense que también podemos tener dermatofitosis a nivel de faneras, ¿no? A nivel de cuero cabelludo y de uñas, que en ese caso siempre va a ser una terapia sistémica. En el caso de la piel podemos optar por tratamiento tópico, por ejemplo con azoles en cremas o terbinafina en crema también al 1%. Siempre preferimos o terbinafina generalmente o ketoconazol. Se hacen 2 veces al día por 21 días, que es más o menos el ciclo de descamación, no de la epidermis. Y si el paciente en realidad se cura antes, decimos que se lo siga aplicando una semana más. El tratamiento sistémico se hace con terbinafina bioral, generalmente 2 semanas. Por ejemplo, en el paciente inmunodeprimido que vimos en las fotos, que estaba muy diseminado, ese paciente debe llevar terbinafina bioral. Pasando entonces dentro de las lesiones que son tipo placas, también podemos encontrar otro agente que son las levaduras del género Candida. Cuando tenemos que sospechar que estamos ante una candidiasis mucocutánea, bueno, cuando las placas son de estas características, no es la foto más linda, pero el intertrigo candidiásico, que intertrigo significa la afección del pliegue, se caracteriza por ser una placa, es decir, una lesión sobrelevada, que es bien roja intensa, más intenso al fondo del pliegue, donde en el fondo del pliegue puede haber maceración, descamación, con unos bordes que son bien delimitados, pero que si ven son como desmigajados. Y pueden haber algunas pústulas satélites que no significarían sobreinfección, sino más bien una respuesta de los neutrófilos por parte del hongo, ¿sí? Así que son estas placas bien eritematosas, brillantes, de bordes desmigajados. Esto nos tiene que hacer pensar en cándida. Y lo podemos encontrar al intertrigo, como dijimos, que es la afección de las pliegues en los distintos pliegues de la economía, ¿no? A nivel axilar, a nivel inguinal, de surco interglúteo, pliegue submamario, y más que nada se ven personas obesas. La candidiasis del pañal tiene una clínica muy similar y la diferenciamos de la dermatitis de contacto del pañal porque la candidiasis va a comprometer al pliegue, ¿sí?
Entonces, estas son las principales lesiones a nivel de piel que nos tienen que hacer sospechar en una probable etiología fúngica.